Bien, nos encontramos con José Tello Alfaro, él es especialista en Derecho Electoral y con José vamos a conversar acerca de ciertas dudas que se generan con respecto a las garantías, restricciones y delitos electorales en el marco de las elecciones generales 2021. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes hoy día en JN TV. José, la primera pregunta que te quiero realizar tiene que ver con la neutralidad de las autoridades electas. Coméntanos un poco acerca de este tema, por favor. Correcto, acá hay que distinguir entre autoridades electas que han sido candidatos y autoridades electas en ejercicio del cargo que no han sido candidatos, pero a estas alturas del partido, por ejemplo, que estamos en una segunda vuelta electoral, cuenta el supuesto de aquellas autoridades que ejercen el cargo y que ya no están participando en los comicios electorales como candidatos. En consecuencia, si es que hubiese algún tipo de infracción a lo que es la neutralidad, es decir, el supuesto de que hablen a favor, en contra de un determinado partido político o de una determinada candidatura, persona natural, candidato, eh, se podría dar pues una situación de un proceso administrativo sancionador en materia electoral que podría concluir en que se le dé la sanción que corresponde en este caso, de acuerdo a lo que señala el reglamento de propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad de autoridades, aprobado por la resolución 306-2020, y que indica que justamente en estos casos se tiene que dar aviso a la Contraloría General de la República, al Ministerio Público y a la propia institución de la cual la autoridad pues forma parte o José, lidera en todo claro, caso. las autoridades no pueden influir respecto al voto, es decir, Para no le nada, pueden decir, por ejemplo, a sus subordinados por quién votar o por quién no votar, ¿cierto? totalmente, o sea, ni a favor ni en contra. Ahora, los funcionarios públicos, servidores públicos, también están involucrados dentro de esta normativa, ¿no? Tampoco pueden influir. No, no pueden. Coméntanos ahora, por favor, con respecto a si se puede detener a los miembros de mesa el día de la elección y si se puede No, detener a los electores el día de la elección. en ningún caso, porque ocurre de que existe justamente la garantía de no detención, a menos que haya flagrancia de un delito. En caso de flagrancia, sí. Ahora, en el caso de que se detenga, ¿no?, a un elector y se quiera pedir su liberación, ¿quiénes pueden presentar? Entiendo que se puede presentar un habeas corpus. Por favor, acláranos esto. Claro, lo que ocurre es que inmediatamente se estaría cometiendo una infracción porque una persona, a menos que haya un supuesto de flagrancia en la comisión de un delito, no puede ser retenida porque estaría coaccionando, o mejor dicho, impidiendo el ejercicio de un derecho de sufragio, que es un derecho fundamental y que justamente se consuma el día de la elección. En consecuencia, esto está previsto históricamente en nuestro ordenamiento y es una de las garantías que tienen los electores y miembros de mesa para concurrir ese día a las urnas y cumplir con su deber cívico. Unos, como parte del proceso, los miembros de mesa que tienen que estar esta jornada extensa que se avecina de 12 horas de trabajo, y otros que tienen que ir a votar porque el voto en el Perú es obligatorio hasta los 70 años, como bien sabemos. Claro. José, esta semana han iniciado las restricciones electorales. Ya estamos próximos a celebrar, a saber quién va a ser nuestro nuevo presidente o nueva presidenta. Esta semana se inició el lunes, ¿no?, con la prohibición de la difusión de las encuestas electorales. Coméntanos, ¿cómo es este tema, por favor? La Ley Orgánica de Elecciones establece que hasta el domingo anterior a la elección quedan restringido en lo sucesivo la emisión de encuestas. Esta es una norma que, a mi entender, es una norma bastante anacrónica a la luz de los hechos recientes, o sea, los últimos años, en donde la velocidad nos enseña, o sea, la velocidad de la información nos enseña que ya es muy difícil el poder conservar en secreto cuál es la intención de voto previo a la elección. En su origen, cuando todavía no había tanta, digamos, tanta tecnología, no había tanta presencia de cibernautas, ¿no? El ciberespacio era reducido o inexistente. Resulta pues de que esto tenía como finalidad, o esta restricción tenía como finalidad, el hecho de permitirle al elector un silencio de encuestas y que piense bien su voto, así como también este silencio electoral, del cual seguro vamos a escribir en breve. Pero en el caso, por ejemplo, de silencio encuestadoras, a la luz de los tiempos actuales, es inexistente, porque, por ejemplo, recordemos en el año 2016,
hubo una encuesta que se publicó en el diario El País en España y que avisoraba cuál iba a ser la situación en segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski y cuál era la situación en ese momento entre Kuczynski y Verónica Mendoza. En Claro. consecuencia, si ya se ha dado un antecedente de este tipo, hoy día podría, o sea, en cualquier momento ocurrir algo parecido. Y digo hoy día porque estamos en plena restricción. Entonces, me parece que esta norma también contraviene lo que es el voto estratégico. Yo sí soy un convencido del voto estratégico, que normalmente no es ahorita, donde ya están polarizadas las intenciones de voto entre candidatos que han pasado a segunda vuelta, son dos candidatos. En primera vuelta el voto estratégico permite, por ejemplo, que algunas opciones que no tienen mayor posibilidad terminen realmente, o sea, siendo abandonadas por sus electores y que estos migren hacia una opción afín, que sí tenga intenciones reales de poder pasar a una segunda vuelta. Claro. Entonces podría haber mayor concentración del voto si es que se conociese cómo van las encuestas hasta un día antes de la elección. En otros países ocurre, o sea, no, en Perú es una norma anacrónica, pero es la primera gran restricción que está vigente. Recordemos que este jueves a las 23:59 ya no puede haber ningún tipo de actividad proselitista presencial de los candidatos. El día viernes a las 23:59 ya tampoco puede haber propaganda electoral y sabemos perfectamente que la ley seca, que es expendio de alcohol, hay que ser bien claro, sí se puede consumir por si acaso, expendio de alcohol ya no se puede hacer desde las 8 de la mañana del día sábado hasta las 8 de la mañana del día lunes. Claro, habría que hacer una anotación con respecto a la propaganda electoral, porque los candidatos pueden salir en entrevistas, ¿no? Pero también abarca dentro de este término de la propaganda electoral, pues las entrevistas, los foros, las conferencias, ¿no? Que pueden dar, y ahí se limita también la participación de los candidatos de cara ya al domingo 6 de junio. Es lo mejor porque la normatividad, o sea, en ese aspecto, si uno ve el tema de la legalidad, y es importante para todo tema de restricción, la legalidad no contempla, por ejemplo, el hecho de la entrevista, el hecho de que pueda salir en un programa conocido, pero evidentemente pues hay una exposición mediática, es un tema pues que de hecho genera suspicacias, controversias y por ende hay que ser prudentes y hay que invocar a que este tipo de situaciones no se produzcan. Durante los procesos electorales, durante el día de la elección, se reúnen los electores, ¿no? Pero también la normativa habla acerca de la reunión de estos actores electorales. Coméntanos un poco, por favor, Claro, no puede haber reuniones en alrededor de los centros de votación, de los locales. evidentemente. Tampoco puede haber bueno, reuniones de carácter religioso que sabemos que, dicho se paso por la pandemia, tienen limitaciones, pero también hay que observar que para esta elección, así como ocurrió en primera vuelta, en esta segunda vuelta se tienen que observar todas las medidas de bioseguridad que están vigentes. Había una prórroga de todo lo que tiene que ver con la bioseguridad y justamente las actividades tienen que contemplar esto. O sea, se sigue contemplando un estado de emergencia sanitaria. Desde luego. Ahora, con respecto a los delitos electorales, la perturbación o impedimento del proceso electoral. Coméntanos cómo se sanciona y cómo es este tema. Acá tenemos nosotros, en líneas generales, si hablamos de los delitos, una dualidad normativa. Tenemos la ley orgánica de elecciones por un lado y el Código Penal por otro lado. Claro. Es un tema complejo de ser sancionado, honestamente, porque justamente hay un principio constitucional que siempre se debe aplicar la norma más favorable en materia penal a aquel imputado de un delito. O sea, existe de alguna otra manera pues un problema para los fiscales cuando se trata de accionar en este punto. Pero sí queda claro que los delitos electorales que están vinculados con el impedimento de votar, la suplantación, la dádiva, que también es un delito, el hecho de la coacción para ir a votar por una determinada opción política, candidato. O sea, todos esos son delitos que están enmarcados en nuestro ordenamiento y que tienen que ser, pues, como tipificación que existe ilícita, tienen que ser sancionados con todo el peso de la norma, en cada caso en particular. Claro. Normalmente, pues, hablamos de restricción, pena restrictiva, y también hablamos de días multa, porque depende. Pero sí quiero ser bien claro en algo en este punto, si me lo permites. La existencia de dos normas y la posibilidad de aplicar la norma más favorable complica un poco la labor de persecución de estos delitos.
José, una de las preguntas que me han hecho mucho fuera de cámaras es, ¿qué pasa si el día de la elección yo voy a mi cámara secreta, hago mi voto, ¿no? Marco por el candidato que yo elijo o candidata que yo elija y le tomo una foto, ¿no? a ese sufragio y lo publico en mis redes sociales? ¿Esto tiene una pena? El voto es secreto. El voto es secreto. Bien. Entonces, el hecho que se difunda, bueno, yo creo que es una infracción, pero sin lugar a dudas que sea sancionable, no, porque también la sanción tiene que estar claramente tipificada. O sea, todo lo que sea infracción y todo lo que acarree una sanción o la sanción misma, la dimensión de la sanción, tiene que estar debidamente tipificado. Si no está tipificado, no cumple con el principio de legalidad y evidentemente pues hay un problema para su aplicación. Sí, justo Sería inviable. sí, justo te lo mencionaba porque yo tengo una información acá en donde señala que el elector que da publicidad al sentido de su voto en el acto electoral será reprimido con pena privativa de la libertad, es decir, con cárcel no mayor de 1 año. Por eso te lo preguntaba, entonces quería saber si es que, porque yo paseo por las redes sociales el día de la elección y veo que algunos de mis amigos pueden publicar su voto, por eso se me generaba la duda, ¿no? Pero ahí viene el tema, es que tú justamente estás graficando una situación distinta, porque es publicitar en el centro de sufragio, o sea, en el centro de votación. Ah, perfecto. Si tú lo publicitas en el centro de votación, evidentemente los miembros de mesa van a pedir que tú tomes o sea, que se tomen las acciones correspondientes contra ti porque estás cometiendo una infracción. Ah, Eso sí constituye perfecto. un delito. Sí, Es algo, o sea, que también es denunciado por los personeros, que son quienes garantizan, en este caso, la salvaguardan ya la idoneidad del proceso por cada una de las organizaciones políticas que representan. perfecto. El personero tiene que estar atento. Recordemos que hay 3 instancias o 3 actos en el proceso eleccionario. El acto de instalación, que tiene un acto de instalación, el momento más largo, dilatado, que es el proceso de sufragio, que tiene un acto de sufragio, y finalmente el acta de escrutinio, que responde al momento del escrutinio del conteo de votos. En esos 3 momentos los personeros, obviamente con el acuerdo de los miembros de mesa, pueden hacer anotaciones de las observaciones que pudiesen tener y Claro. también asistidos por el personal de la OMPE y también los fiscalizadores del jurado que pueden tomar nota también y levantar actas de ocurrencia. Entonces, si por ejemplo alguien sale enseñando su voto, evidentemente pues ya ahí se está cometiendo un delito. Claro. Pero es muy diferente a que le saque una foto y lo lance por redes. Eso para que sea perseguido es muy complicado. Ahí es Claro. donde hay un problema en cuanto a la normatividad. Y Habría que ahí tener en cuenta resalto, esa diferencia, ¿no? es una diferencia Sí, sustancial, sustancial. porque una cosa es el acto físico y el otro tema es que yo puedo salir del local de votación, mando una foto en el Facebook o en el Twitter y lanzo, o sea, lanzo la fotografía del voto. Perfecto. Evidentemente, pues son cuestiones que al no estar específicamente reguladas, y eso es lo que quiero resaltar, si me lo permite Jairo, Sí. al no estar específicamente reguladas, generan ese vacío legal que en materia penal podría llevar a que no se termine sancionando al infractor, Desde porque luego. evidentemente no existe la tipificación exacta del acto que constituye un delito en este caso, porque ya más que una infracción hablamos de un delito. Perfecto. Han sido las declaraciones de José Tello, experto en Derecho Electoral. Muchas gracias, José. Muchas gracias a ustedes, Jairo, y que tengan muy buenos días. Gracias a ti. Volvemos después con mucha más información.